La Real Academia de la Lengua define al político como la persona que interviene en los asuntos del gobierno y negocios del Estado. Si hacemos un repaso entre las personas que han formado parte del gobierno de España, encontraremos varios casos de antiguos ministros, vicepresidentes y expresidentes que han trabajado o trabajan para grandes multinacionales de capital privado. Es la puerta giratoria que une a las empresas y al gobierno. Hasta 23 personas podemos ver en esta lista, aunque no están todos los que son. Casualmente, todas las empresas en las que se han colocado pertenecen a sectores que mantienen una relación directa con los organismos gubernamentales. El caso más claro son las empresas del sector energético, que han contado con funcionarios tan reseñables como 2 expresidentes del gobierno, 2 exvicepresidentes y 8 antiguos ministros, todos ellos repartidos en 6 empresas, de un sector puesto en tela de juicio por su enorme influencia sobre las decisiones del Ministerio de Industria y Energía. Las grandes empresas españolas, sobre todo del sector telecomunicaciones o del sector energético, están reguladas por el Estado fuertemente a través de las agencias reguladoras. Entonces, es muy normal ver altos políticos o expolíticos que pasan a estas empresas. ¿Por qué pasan a estas empresas? ¿Por qué estas empresas los contratan? Esa es la gran cuestión. Probablemente porque se buscan conexiones privilegiadas con el poder. Al sector energético le seguiría el financiero, que ha acogido en sus consejos de dirección a 4 ministros y un vicepresidente. En total son 3 entidades. Una de ellas es el banco más grande de España y otro el que mayor cantidad de dinero ha recibido en los rescates a las entidades financieras. La banca es un sector altamente regulado, el Banco de España tiene ese objetivo y la banca es un espacio donde las posibilidades de conexión entre la política y el negocio son muy altas. Más que la banca, el problema fundamental en España, la banca en sí ha estado en las cajas de ahorros, donde la presencia de los políticos ha sido enorme, con resultados nefastos. En el terreno de las consultorías y auditores de cuentas también hemos visto a 5 grandes políticos que han tenido puestos en 5 grandes compañías. El sector al que se culpa en gran parte de la crisis económica, el de la construcción, también ha contado entre sus filas con varios antiguos miembros del gobierno, 2 de ellos máximos responsables del Ministerio de Economía y otro del Ministerio de Obras Públicas, además de un antiguo ministro de Ciencia e Industria. En España, por ejemplo, el que fue director de la Oficina Económica del presidente, nada más cesar, se fue a presidir el lobby de constructores. Esto es un ejemplo de lo que creo que no debería producirse, una conexión demasiado directa entre grupos de interés y poder político. En el campo de las comunicaciones nos encontramos con un presidente en el macroconglomerado de empresas internacionales Murdoch Holding Company. Otro caso es el de un vicepresidente y un portavoz del gobierno, ligados a una antigua empresa pública, Telefónica. Se privatizó, lógicamente, y como es una empresa altamente regulada, pues a esta empresa le interesa que los políticos la traten bien, que el poder en cada momento la trate bien, desde la perspectiva de la regulación. Entonces eso explica que haya muchos políticos que pasen a esta empresa. Y para terminar de mostrar esta puerta giratoria entre empresas y políticos, vemos a 2 antiguos ministros que han trabajado para uno de los sectores que más ayudas públicas recibe, el del transporte. Cuando ellos saben que se están haciendo las cosas para obtener acceso privilegiado, para tener regulaciones especiales, pues saben que lo están haciendo mal, pero bueno, esa es su conciencia, ¿no? Los privilegios de la clase política han hecho que la Asociación Democracia Real Ya presente una querella contra 63 diputados en el Tribunal Supremo. Perciben dietas superiores a los 1.800 euros por desplazamiento y manutención, pese a tener una o más viviendas en Madrid. Esa percepción nos parece que es irregular, y pensamos que no deberían recibirla porque no la están dedicando
a los usos de lo que es el sector público. Es decir, hay un delito de malversación cuando alguien está desviando fondos que tendría que destinarlos a una cuestión pública para otra cuestión que no es pública, como posiblemente sea este caso. Es decir, estas dietas, seguramente muchos de ellos las estarán disfrutando teniendo casa en Madrid, por lo tanto, ese dinero no les corresponde. Y obviamente, los ciudadanos lo que queremos es que se acabe esta situación y que devuelvan el dinero que han percibido desde nuestro punto de vista cuando no corresponde. La querella se ha presentado por los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Estamos todos muy deseosos en España, todos los ciudadanos, de que de verdad empiecen a funcionar los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, de que la política no se inmiscuya en lo que es la justicia de este país, y que por lo menos tengamos como último garante de la democracia española la justicia. Es lo que hemos hecho nosotros. Hemos llevado a esta cuestión a la justicia para que se estudie en profundidad, porque no teníamos otra salida. Los políticos son sus propios gestores. Ellos hacen y deshacen sus condiciones laborales. Por raro que parezca, son empleados y a la vez son jefes. Llegamos a paradojas tan variopintas como ver casos claros donde un alcalde en este país, que hay varios, por cierto, donde un alcalde pues cobra más que el presidente del gobierno. Eso por tener esa cuestión, como le digo, que ellos mismos pueden ponerse el sueldo. Eso tiene que desaparecer y de alguna manera hay que instrumentalizarlo para que el pueblo ponga antes los sueldos a los políticos y ellos se puedan presentar después sabiendo lo que van a cobrar. Mientras el gobierno aumenta a 37 los años que hay que cotizar para cobrar la pensión, dentro del Parlamento español, las condiciones exigidas a los 350 trabajadores públicos que lo componen son distintas. Es inadmisible que con 7 años de cotización más complementos del Parlamento, que es así como funciona, baste y sea suficiente para que un personaje público que haya sido parlamentario cobre el día de mañana la pensión máxima. Eso no ocurre con nadie más que con ellos. Otro de los privilegios más visibles es el consentimiento del absentismo laboral que queda patente en las sesiones plenarias. Se hizo un intento de control, pero lo cierto y verdad es que seguimos viendo el Parlamento vacío. Lo que achacan siempre es que algunos están en sus despachos trabajando cuando hay sesión plenaria. Pues mire usted, si hay sesión plenaria lo que significa es que todos tienen que estar en el pleno, no en su despacho trabajando. Le importe más o le importe menos, porque si usted no está en el pleno, es que esa sesión plenaria como tal ni va a poder votar, ni le interesa, y ya me gustaría ver si realmente los que faltan en la sesión plenaria están realmente, como dicen, en su despacho. A estos privilegios hay que sumar muchos otros, como los elevados gastos en telefonía, la gran flota de coches oficiales, el impago de las multas o los viajes en primera clase. En definitiva, lo que están es gestando una creación de lo que nosotros le denominamos la casta. Es decir, son unas personas que viven al margen de los ciudadanos, pero de los recursos de estos. Y eso no se puede consentir. Ahora nos cuesta imaginar a un político en la piel de las familias españolas golpeadas por la crisis. La ley de incompatibilidades determina las condiciones para que un trabajador o un extrabajador de la administración pública pueda desarrollar actividades en empresas privadas o una segunda actividad pública. ¿Es suficientemente dura la ley de incompatibilidades, la actual? Parece que no. Parece que no es suficientemente dura o no es suficientemente clara porque, en primer lugar, no se cumplen los términos actuales de la ley. Yo creo que fundamentalmente porque atribuye el seguimiento y el cumplimiento de la ley a un órgano que está directamente interesado en que la ley no se cumpla, ¿no? Los casos más polémicos son los de los exministros. Su presencia en las grandes empresas privadas es generalizada. No me cabe duda de que se les paga favores, ¿no?, porque decidieron sobre materias que interesan a estas empresas. En algunos casos privatizaron empresas públicas que terminaron siendo privadas. No me cabe duda de que tuvieron relación con ello, por tanto que se les paga determinados favores.
Y hay más dudas ahora entre los españoles de si, aparte de la puerta giratoria, no habrá, digamos, lo que se denomina caballo de Troya, que es que entraron directamente de la empresa privada para hacer ese papel en el gobierno y luego volver otra vez a la empresa privada, ¿no? Y es indistinguible lo que es el oligopolio político y el oligopolio económico, forman una sola cosa, ¿no? Yo creo que desde el gobierno Aznar, que antes el gobierno Felipe González, pero lo culmina el gobierno Aznar, del proceso de grandes privatizaciones económicas en España, desde ese momento el bipartidismo está íntimamente unido al oligopolio económico, ¿no? Y además uno no sabe muy bien si esas empresas han dejado de ser públicas y han empezado a ser empresas políticas o empresas del bipartidismo. Estas relaciones hacen ver que hay políticos que consideran su cargo como un negocio en vez de como un servicio al pueblo. Yo creo que son políticos fraudulentos, son políticos que defraudan el propio término de político, ¿no? Tienen más de trincadores que de políticos, ¿no? El político tradicionalmente defiende la ciudad, defiende a los ciudadanos y representa a los ciudadanos, ¿no? Cuando traiciona esa, digamos, responsabilidad y a quien defiende es a poderosos frente a los intereses generales de los ciudadanos, el político se está traicionando y está traicionando el mismo término de político, ¿no? Por tanto, está claramente en fraude. Un fraude que nos hace poner en duda el sistema de gobierno español. La idea de que ya no estamos en democracia, sino que estamos en una plutocracia, es decir, que los grandes poderes económicos, a través de sus correas de transmisión en los grandes partidos, son los que gobiernan la economía y los que gobiernan la democracia, en definitiva, los que gobiernan la sociedad. En plena crisis económica se ha multiplicado el número de expresidentes, exvicepresidentes y exministros que abandonan la política y aceptan fichajes millonarios de compañías privadas.